Que el Señor les bendiga en esta hora. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estudiar su palabra. Sea bienvenido usted que nos sintoniza en esta noche. Le damos gracias al Señor por su vida. Esperamos que Dios esté bendiciendo grande y ricamente en todo lo que usted emprende. Quisiéramos leer en esta noche el capítulo número 6 de Primera de Timoteo. Vamos a leer capítulo número 6 de Primera de Timoteo y vamos a leer el versículo número 1 hasta el versículo número 2 nada más, solo 2 versículos. Dice la palabra de Dios: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto. Oigan, no les falten el respeto. Y va a dar las razones por qué. Dice, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados. Los que se benefician de su servicio, enseña y predica estos principios. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos has dejado escrita, Señor, para enseñarnos, para edificarnos, para que nuestra vida esté fundada, Señor, en la base de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Amados hermanos, la porción que hemos leído nos presenta cómo debe de ser la relación entre los amos y los trabajadores. Si usted notó, la figura que aquí aparece es la figura del esclavo y del amo. Y es porque en los tiempos bíblicos la esclavitud no era un estilo de vida, no era una explotación, aunque dentro de lo que era el contexto egipcio sí se dio abuso, se dio maltrato y era prácticamente un aprovechamiento de las personas. En el caso de Egipto, los egipcios que se aprovechaban al haber conquistado a las ciudades, las volvían esclavas a las personas de ellos, de tal manera de que todos sus derechos eran violentados y prácticamente era un sufrimiento tremendo el que existía en esas culturas. Sin embargo, dentro de lo que era el pueblo de Dios, se continuó practicando lo que era la esclavitud, pero la esclavitud dentro de lo que era el contexto bíblico, el contexto cultural del pueblo de Dios, era más que todo una relación muy, muy linda, muy especial. Un esclavo era alguien que era comprado por un precio, pero al igual que en la relación que había entre familiares, se lograba tener una relación muy amena entre lo que era el amo y el esclavo. Tanto así que a pesar de que todo lo que el esclavo producía era para su amo, no era nada propio de él, no obstante, el amo tenía la capacidad y podía tener misericordia de ese esclavo, poderlo bendecir sus hijos, su familia, e incluso cuando se daba el año de la liberación, el tiempo cuando él tenía que salir de la esclavitud o soltar a su esclavo, el amo podía recibirlo nuevamente si el esclavo había sido muy atendido, muy cuidado, y él decía, ¿para qué voy a abandonar a mi amo si me ha ido muy bien con él? De tal manera de que lo llevaban a un lugar y le horadaban la oreja como una muestra de que él se convertía en esclavo para siempre de su amo. Es decir, se entablaba una relación más estrecha, más importante entre ellos. Pero ahora, ya en el tiempo de Jesús, se continuó practicando
y ya como una figura, digamos, donde las culturas iban desarrollándose de la mejor manera y iban de alguna manera tomando todos los principios y valores que no violentaran los derechos de los trabajadores, los derechos de aquellos que estaban velando por los cultivos, por todo lo que se elaboraba dentro de lo que eran las familias y dentro de lo que eran las empresas, las tierras, las cosechas. Entonces vino Dios y a través de los apóstoles y a través del apóstol Pablo, el Señor quiso regular esto, cómo debía de ser la relación entre lo que era un amo y un esclavo. Un esclavo podía padecer si realmente se volvía una persona con malas costumbres, una persona que hurtara, una persona que irrespetara los bienes de su amo. Pues naturalmente la ley le caía, tenía que caerle la ley. Fue por eso que Potifar mandó a la cárcel a José, porque lo habían acusado de un abuso de su esposa. Entonces también tenemos el caso de Filemón, cuando la Biblia dice que Onésimo había ido a la cárcel producto de que había hecho alguna mala jugada ahí con su amo, con Filemón, y había llegado a la cárcel, y allí Pablo lo ganó para Cristo y luego lo va a devolver restaurado a su amo. Y Pablo le advierte y le dice pues a Filemón, vea, que lo recibiera, porque ahora era una persona diferente, una persona cambiada. Pero mire qué bonito es cuando la Biblia, o cómo la Biblia enseña cómo debe de ser la relación entre un amo, digamos entre un jefe y un empleado, que es la figura que ahora se mira dentro de lo que son las empresas. No es como antes, como una figura de esclavo, sino como un empleado, como un ayudante que tiene su amo, tiene su jefe, y también debe de haber allí una normativa para que las cosas funcionen de la mejor manera. Oiga cómo dice la Biblia, dice: todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Dignos de todo honor. Lo primero que ahí presenta es el respeto, el honor que se le debe de dar de parte del empleado a su amo. ¿Por qué razón? Porque el que una persona abra una fuente de empleo y apoye a otra persona, naturalmente esta persona ha invertido sus bienes, ha invertido su dinero, está haciendo un trabajo, y entonces le abre las puertas de su empresa para que las personas puedan ganar el sustento de su familia. Entonces hay una actitud de confianza, de abrir las puertas de aquella empresa para que haya una superación de parte de su empleado. Entonces el empleado no debe de faltar a ese honor, debe de reconocer esa actitud de poder abrir las puertas de su empresa para su vida. Entonces dice, debe respetarlo, debe de tenerlo con honor, o sea, respetarlo con honor, y da las razones por qué la Biblia demanda que un empleado, cuando llega a una empresa, lo primero que debe hacer es mostrar respeto hacia sus jefes inmediatos y jefes que son ya, digamos, gerencia y hasta llegar a los mismos dueños de la empresa. Entonces se debe de tener respeto, se debe de tener honor, no se debe de andar hablando despectivamente de sus amos, no se debe de hablar mal de ellos, aunque se porten mal, puesto que ellos también van a darle cuentas a Dios de cómo es el trato que ellos puedan darle a sus empleados. Pero acá hay un principio espiritual, y es que como la Biblia demanda todo esto de creyentes, de amos creyentes,
y de empleados creyentes. Sabemos que en el ámbito mundano, en los impíos, esos no respetan, ni los amos respetan. Los amos se meten con las empleadas, los gerentes se meten con las empleadas. Entonces hay un abuso tanto del amo o del jefe como también de los empleados. Entonces, y a veces también el congraciarse con los amos, con los gerentes, con los jefes, con intereses personales, con intereses de dañar a otra persona, es lo que se da dentro del ámbito impío. Pero dentro del ámbito cristiano debe de ser muy distinta la relación tanto del amo como también del empleado. Veamos acá, vamos a usar la palabra jefe, no vamos a usar la palabra amo porque ya no existe la esclavitud, vamos a usar la palabra jefe. Entonces dice acá, todos los que están bajo yugo como esclavos, dejemos eso, consideren a sus jefes, a sus propios jefes, como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Aquí hay un detalle, y es de que todo buen cristiano, oiga esto, todo buen cristiano, cuando llega a una empresa, lo primero que él hace es identificarse como creyente, identificarse como cristiano. ¿Qué va a lograr con eso? Va a lograr que en primer lugar la gente que no lo conoce lo va a respetar. Lo va a respetar porque la dignidad que tiene de ser un cristiano debe de ser respetada. O sea, el nombre de Dios debe de ser respetado en la figura de aquellos cristianos, hijos de Dios, que practicamos los principios y valores del Evangelio, los principios y valores del reino de Dios. Entonces, todo buen creyente debe de llegar a una empresa y lo primero que debe decir es, soy cristiano. Creo que hoy dentro de lo que son los currículums, las hojas de vida que se llenan, preguntan si se practican principios religiosos, le llaman, o principios cristianos. Esto le da un alto honor al empleado y le da esa seguridad al jefe, de que la persona que está contratando es una persona con principios y valores. Entonces, pobres de aquellos que llegan a una empresa y no se identifican como cristianos o no se identifican como cristianas, y por eso las irrespetan, las tratan mal, les dicen palabras abusivas, palabras soez. Es decir, no hay ese respeto hacia las personas. Entonces dice acá que el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué es blasfemado? Cuando las personas no se identifican como cristianas, o cuando se identifican como cristianas y no actúan como cristianos. O sea, ese es un gran problema, que las hermanas no se identifican como cristianas, o si lo hacen no actúan como cristianas. En el caso de los varones también, no se identifican a veces, y a veces sí se identifican, pero sus características, sus cualidades, su forma de hablar, su forma de relacionarse con los demás es la de un impío. Entonces el nombre de Dios es blasfemado por causa de la mala conducta de las personas que, diciéndose creyentes, no viven como tales. Y por otra parte, la sana doctrina, es decir, la doctrina que se enseña, donde se habla de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, que el cristiano tiene la mente de Cristo, que el cristiano practica la piedad, que el cristiano vive en el temor y la santidad de Dios, que el cristiano es luz en medio de las tinieblas, que el cristiano habla palabras de Dios, palabras de gracia, de sabiduría. Cuando no hay ese identificarse, la doctrina queda por el suelo. Es decir, la gente no cree en aquello que la Biblia enseña, porque las personas lo están votando con su testimonio. Ojo con eso.
Todo buen cristiano debe de identificarse como tal y sus prácticas, su conducta debe ser una conducta que adorne la doctrina de gracia que ha recibido. Entonces hay que tener cuidado con eso. Veamos otro punto. Dice aquí, versículo 2, en el caso de los jefes, dice, y los que tienen jefes que son creyentes, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Plantea los dos panoramas. Uno donde el jefe no es cristiano, pero merece respeto. Ya dije, porque le ha abierto las puertas de la empresa. Debe de haber una identidad, identificarse, además de la hoja de vida que se llena con todas las características y cualidades que tiene, con toda su experiencia laboral que tiene. También debe de identificarse como una persona que ama a Dios, que respeta a Dios y que tiene principios y valores doctrinales por los cuales rige toda su vida. Lo debe de hacer, aunque llegue a una empresa donde el jefe es inconverso, donde el jefe es impío, lo debe de hacer. Por otra parte, tenemos el otro panorama. El otro panorama es donde los jefes son cristianos. Son cristianos, y allí Pablo hace énfasis y dice que se debe de tener con mayor respeto. Se debe, dice, servirles aún mejor. Es decir, que debe de haber un esfuerzo más. ¿Por qué? Porque qué bendición es llegar a una empresa donde los jefes son creyentes. Qué bendición es llegar a un lugar donde va a trabajar, donde usted va a recibir respeto, va a recibir comprensión, donde sus derechos humanos no van a ser respetados, donde su vida física no va a ser irrespetada. Es decir, hermano, eso es una gran bendición. A esto agréguele que en las empresas donde el jefe es creyente, se fomenta la vida espiritual, se fomenta el crecimiento espiritual de los empleados. La gente a veces piensa y dice, pero si es cristiano, entonces me va a tolerar todos el irrespeto, todos mis caprichos, todos los permisos que yo quiera me los tiene que conceder porque es cristiano, me tiene que pagar bien, si falto no me tiene que descontar. Ese es el concepto que muchos cristianos tienen. Y por eso es que los despiden, aunque sean cristianos los jefes, los despiden. ¿Por qué? Porque todas las empresas se rigen por por las leyes de trabajo. Es decir, están siendo monitoreadas por el Ministerio de Trabajo. Entonces, todas las empresas saben que los empleados tienen derechos, pero más que derechos van a tener responsabilidades. Responsabilidades con la maquinaria, responsabilidades de respeto hacia su amo o hacia su jefe. Entonces debe de tener todo eso. Entonces no se debe de irrespetar queriendo hacer lo que uno quiera, sobre pretexto de que el jefe es cristiano y me tiene que entender. O sea, eso es un error. Al contrario, Pablo dice, sírvanles mejor. Sírvanles mejor, dice, porque son creyentes y son amados los que se benefician de su servicio. Es decir, mire, si usted como empleado, si yo como empleado me estoy beneficiando de una empresa, de mi trabajo que estoy realizando, entonces yo debo de saber que tengo una responsabilidad de respeto y de hacer mi labor conforme a lo que los estatutos de la empresa me demandan. O sea, no puedo hacer lo que yo quiera, sino que tengo que regirme por esos estatutos y lo debo de hacer mejor porque mi jefe es cristiano.
Y aunque, hermanos, nosotros hablamos así por el hecho de que somos creyentes, debemos de saber que Dios es el que está en el asunto. Es Dios el que demanda el que nosotros como creyentes demos ese buen testimonio. ¿Cuántas personas han sido despedidas? ¿Cuántas personas han dado mal testimonio en las empresas? Siendo casados, han irrespetado a señoritas allí en las empresas. Siendo casadas, han andado en amoríos con empleados solteros y a veces hasta con casados, cometiendo adulterio dentro de las empresas, o quizás congraciándose con los jefes para lograr algún beneficio económico, qué sé yo. Entonces eso no se debe de dar. Y dentro del ámbito cristiano, si el jefe es cristiano, lo primero que debemos de saber es que ese jefe tiene principios y valores por los cuales se rige. Pero también la Biblia, sus principios y valores demandan de aquellos que son empleados su responsabilidad, cumplir con los requisitos y con todo lo que la empresa demanda. Así es que si queremos, digamos que una empresa está prosperando por mi buen trabajo, naturalmente en ese crecimiento y en esa bendición que esa empresa está recibiendo, también voy a recibir bendición yo. Y muchas veces los jefes hacen como cierto reconocimiento o van escalando a los empleados a otra posición mediante el respeto y el cuidado que ellos tienen de su trabajo. Pero nunca van a promocionar, nunca van a promover a una persona que no se esté portando bien, a una persona que no hace bien las cosas. Tampoco estoy diciendo que uno va a ser masoquista y se va a dejar manipular o va a recibir maltrato del jefe y uno no va a decir nada. No, porque la Biblia está demandando de ambos, tanto del jefe como del empleado, un respeto mutuo. Y en esa medida que esa empresa va siendo bendecida, entonces es bendecido también el empleado. Así que, hermanos, aquí Pablo nos está presentando esos principios de cómo debe de ser esa relación entre jefes y empleados. Si usted quiere ser bendecido, aquí está la clave. Si tú ya eres jefe o eres empleado, si estás en cualquiera de las dos posiciones, la Biblia nos enseña estos principios y valores que sí funcionan. Un buen jefe hace un buen empleado. Un buen empleado también recibirá de ese buen jefe las bendiciones de nuestro Dios. Por eso dice aquí, son amados y se benefician del trabajo que yo estoy haciendo. Pero a la vez de ese beneficio que reciben, estoy siendo bendecido yo también. Que Dios, hermano, les bendiga a todos ahí donde usted labora, ahí donde usted trabaja. Y si usted es empleador y es jefe, pues que Dios lo bendiga también con esa sabiduría que la Biblia nos da para poder dirigirnos bien en esta tierra. Oremos. Padre, gracias te damos, porque a la luz de tu palabra tú nos enseñas cómo debe de ser la relación entre jefes y empleados. Señor, te pido que ayudes y bendigas a todos aquellos que están en las empresas y que se esfuerzan, Señor, por que haya crecimiento, que haya ganancias en esa empresa, y de esa manera son bendecidos. Padre, bendícelos, que haya respeto mutuo, Señor, que haya un identificarse de cada hermano, de cada hermana, allí donde laboran como cristianos, para la gloria de tu nombre, que tu nombre sea glorificado y que la sana doctrina no sea blasfemada por el mal testimonio de hermanos que llegan a las empresas y no practican la piedad. Ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Amados hermanos, Dios los bendiga. Esperamos que estos principios y valores nos ayuden para ser mejores personas. Dios les bendiga.